Hey, ¿cómo estás? Amigos de YouTube, aquí vamos a hacer un nuevo video. O sea, es que igual. Solo que debemos preguntarnos cómo se conquistan las grandes ciudades ahora. Porque en las grandes ciudades es donde está la concentración, hoy en día, de los medios de comunicación, de la educación, por lo menos la superior. Está la concentración del arte, el poder político, las grandes decisiones económicas o comerciales se toman en las grandes ciudades. ¿De qué implica que la población crezca rápidamente ahora? Permear todas esas áreas de la vida de la ciudad. Ahí por ponerle un ejemplo de lo que es una estrategia. Entonces, la petición de que la palabra del Señor se difunda rápidamente tenía que ver con estrategias, pero vean, estas no vienen porque los ministros del Evangelio sean unos grandes estrategias, sino que vienen como respuesta a la oración que se hace al Señor. El gran estratega es Dios. Y Él es el que muestra a sus hijos las maneras más eficientes y rápidas para que el mensaje del Evangelio sea dado a conocer. Se trata de valorar. ¿Cómo ser más efectivo? Ser más efectivo repartiendo folletos de la palabra de Dios en las calles, en los mercados, en las plazas. Algún fruto eso lleva, ¿no? Pero el tema no es ese, que algún fruto lleva, el tema es ¿qué es efectivo? Eso o podrá haber otros elementos que hagan que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Pero no solo era que se difundiera rápidamente, sino que dice que se le reciba con honor. De igual manera, en la Reina Valera dice que sea glorificada la palabra. Pero de nuevo, ahí nos encontramos con otro problema del español. O sea, no problemas, sino que se presta a interpretaciones diferentes. Que la palabra del Señor sea glorificada. ¿Qué dice eso? ¿Qué significa que la palabra del Señor sea glorificada? Significa que debemos tener o cantar cantos que exaltan la palabra de Dios y con eso la estamos glorificando. Glorificar la palabra o que la palabra sea glorificada significa que la gente termine diciendo de bendita sea la palabra de Dios. ¿Por qué pensamos esas cosas? Eso es lo que nosotros entendemos como glorificar. En este caso sería por la palabra. Pero no es a eso a lo que se refiere la Escritura, sino que se refiere a que la palabra de Dios es encarnada, por decirlo de alguna manera, por los que la oyen. La palabra de Dios es glorificada cuando las personas comienzan a vivir conforme a ella. Oye, ¿qué consejo? Por favor, eso es que el ser humano vive la palabra de Dios. Y otra vez aquí, bueno. Cuando la recibe con respeto, con un reconocimiento de la solemnidad que esa palabra tiene. Y por eso es que flores. Que la reciban como honor. Porque eso es lo que da la idea, es decir, el tipo de aceptación solemne de la palabra de Dios. Esas son dos cosas las que se hacen. Y la palabra de Dios se difunda rápidamente y que en este difundirla rápidamente sea recibida como honor, con respeto, para adoptarla como norma de vida. Y para esas dos cosas se está solicitando la oración. En nuestra vida de oración debemos abrir un espacio para que la palabra de Dios llene
evangelio. Hay que orar por ellos. Ellos tienen que quejarnos. Que si la enseñanza estuvo bien, estuvo más mejor, no es. Para que les sea dada palabra que corra rápidamente y que sea recibida como no. No para que responda, sino para que usted piense. ¿Cuánto tiempo usted dedica a orar? Desde que se ora cuando le duele la cabeza, cuando le duele el estómago, cuando tiene trabajo. Y no tiene nada de malo que ore por esas cosas. Pero la Biblia nos está diciendo que hay que orar por los que anuncian el evangelio para que la palabra de Dios corra. Pero mire ahora qué interesante. En el versículo 2 dice, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Primero, dice oración para que la palabra del Señor se difunda rápidamente. Pero ahora dice, ahora oren también por nosotros, para que seamos librados de personas malas. Cuando se escribe ahí acerca de las personas malas, de seguro se les quería recordar a los tesalonicenses cómo era la condición cuando el evangelio llegó a Tesalónica. Están relatadas en el libro de los Hechos. Fue Pablo quien llegó primero con el mensaje del evangelio. Pero él prácticamente fue expulsado de la ciudad. Él no pudo estar en Tesalónica más que unas 3 semanas. Y tuvo que huir. ¿Por qué tuvo que huir? Porque había personas perversas y malvadas y que llevan a la conclusión, como dice ahí, que no todos tienen fe. Era lógico que las personas no tenían fe. Pero quiero que vean esta conexión. En el versículo 1 se pide oración para que la palabra de Dios se esparza rápidamente. Y en el versículo 2 se pidió para que sean librados los ministros que anuncian esta palabra. Entonces hay una relación estrecha entre el mensaje y los mensajeros. Un hermano podría orar abstractamente así: Señor, que tu mensaje se haga a conocer, que tu palabra se haga a conocer y se difunda rápidamente, y te ves orando por la palabra. Pero como Pablo nos pregunta en su carta a los romanos, ¿y cómo van a oír si no hay quien les anuncie? No pueden estar pidiendo abstractamente por la palabra, pero esa palabra no va a llegar si no por los ministros de evangelio. Es decir, cuando uno piensa en la difusión saludable de la palabra de Dios, uno debe pensar en el trabajo saludable de los que anuncian esa palabra. Porque en la salud de ellos, en la fuerza de ellos, en el estado en que ellos viven, se reflejará en el anuncio del evangelio. Por eso es que comienza hablando de oración por la difusión de la palabra y luego los sigue inmediatamente. Es el resultado de los peligros. En otras palabras, si el ministro es librado de los peligros, los mató. pues hay una relación muy estrecha. Y como el tema es la oración, significa entonces que en esta oración, para que el mensaje se expanda, es orar por los que no conocen ese mensaje, por los hombres de Dios que llevan el anuncio del evangelio. Va a tocar con este Van a amor. encontrar peligros, van a encontrar ataques, o como lo dice acá, personas perversas, malvadas, que no tienen fe A ver qué dice. y que están dispuestos a hacer 1000 cosas para impedir que un ministro del evangelio haga su labor y anunciar el evangelio.
Por eso ellos deben estar unidos con la oración. No. La intercesión, hermano, es fundamental. Cuestionamos todo. Es decisiva Gracias. para que la palabra se difusa. Por eso es tan importante que los que anuncian el Evangelio sean respaldados. Son personas que con toda sinceridad y honestidad oran para que sean utilizados. No sé, hermano, si en alguna ocasión yo les he contado una experiencia que tuve aquí en la iglesia hace años. Muy pocas veces les he contado porque no sé si la gente va a creer o no, pero es verdad lo tuyo. Hace años, hermano, la plataforma de la iglesia en este local no estaba aquí donde está ahora, estaba allá. Al contrario, ¿no? Es decir, donde hoy es la puerta, esa puerta grande, ahí era la plataforma. Y los hermanos que estaban en esa época, que no sé cuánto... Puchi, los kilos que han dado. Recordarán que esta era una plataforma muy alta. Muy alta. Hecha de adoquines con tablas de madera. Entonces, en una ocasión, claro que eso tuvo que ser allá por los años 80. Porque para los 90 ya estaba ahí la plataforma. Ha ido dando vueltas, ¿no? ¿Te gusta abandonar? Bueno, la cosa es que yo estaba en Santa Ana todos esos años, me invitaban a predicar, vine a predicar, y yo pasé ahí. Poner gol. Lo que le quiero decir es que cuando yo estaba ya predicando, yo comencé a percibir una sensación extraña, que es la única vez que la he percibido. Es difícil de explicarla, o sea, en qué exactamente consistía, pero a mí me daba la impresión que era, hermanos, como algo que yo recibía. Y aunque no era ruido, me daba la impresión que era como un sonido, pero no sabía nada. Las cosas del espíritu son difíciles de explicarlas porque rompen los moldes naturales. Entonces, claro, yo sé que lo que le estoy diciendo es una contradicción, porque le estoy diciendo que era como un ruido, pero que no se oía, no se oía, me da ruido, ¿verdad? Y yo digo que esa es la sensación, estoy tratando de escribirlo de la mejor manera. Yo sentía algo que me parecía que era como una voz, pero al mismo tiempo como algo que venía a mí, pero no había nada. Entonces yo predicaba y me sentía eso, es decir, yo me movía para otro lado y lo seguía sintiendo. Entonces yo dije, bueno, quizás alguien está hablando, porque como era una impresión de sonido que no había nada. Entonces yo premeditadamente me fui al borde de la plataforma, que le digo era bien alta, y empecé a ver los hermanos que estaban aquí en la primera fila, para ver de dónde venía. Ya voy para allá. Y todos los No recordar de la vida. Sí, sin moverse, sin hablar, simplemente viendo. Y entonces dije, bueno, qué raro. Claro, ya seguía predicando y no me acuerdo cuál era la verdad. Pero esa sensación yo la seguía sintiendo. Bueno, yo ya estaba seguro que no era nada que viniera así de la vida. Sí. Pero dentro de mí yo tenía, bueno, pero ¿qué es esto? Y mientras seguía predicando, llegó un momento en que entendí que realmente eso que yo sentía, que recibía, que era como un río que estaba chocando contra mí. Muy acá. Me vengo a dar cuenta que no era que venía de la gente, sino que me doy cuenta que venía de abajo y que estaba saliendo por esos tablas de madera que era la plataforma, y que venía de ahí. Entonces yo creo que qué raro, entonces ¿qué es lo que hay allá abajo? Y preguntándome eso cuando me acordé, que como esa plataforma era alta, entonces lo que ocurría es que los hermanos diáconos y diaconisas que les tocaba interceder porque el que estaba predicando entraba bajo la plataforma y ahí se hacía la oración y eso, le digo, yo lo sentí palpablemente. O sea, era una cosa real. Es que tiene una buena que estaba aquí hasta me terminó de remacharme
buena idea.